Hola, bienvenidos a Gourmet Hunters TV. José Luis Aragón de River F. Fiñans, consultor, enólogo, deportista, ultraman, ultraatleta, lo haces todo. Casi todo. Tienes restaurantes, si vais por Cambado River F. Fiñans, si tenéis problemas de dormir, no os vayáis en Airbnb a hablar con él, y si tenéis sed y queréis champán, el mejor importador de la zona, de España, y bueno, importáis los champáns de Jacques Lassagne. Mi nombre es Claudio Comella y hoy vamos a probar Le Cotet Blanc de Blancs, Brut Nature, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa cuando la gente te dice, oye, ¿por qué bebéis los champáns en copa de vino blanco o de vino tinto? ¿Por qué no la flauta? Bueno, en este caso yo cogería una copa tipo universal de Zalto, pero sí copa de vino, no copa flauta de esta. A mí eso me horroriza. Ahí no puedes ni apreciar aromas, el vino no se desarrolla, estamos hablando de un vino, no de algo que tiene burbujas. Pero cuando vas al 90 y pico % de hostelería y pides champán, y champáns caros, te ponen de costumbre de flauta, ¿no? Esto aquí no. Aquí, la mayoría en Galicia, la verdad, hay un muy buen nivel de lugares de vino donde saben tratar el vino y hay una muy buena copa. Mucha gente dice, ¿pero qué pasa? ¿Aquí hay Zalto y estas copas para todo? Bueno, sí, aquí somos así. Bueno, Lassagne, ¿qué nos puedes decir de Lassagne? Y luego un poquito de Lassagne y luego Le Cotet. Pues te pone, ¿no? Mucho. Lassagne es para mí uno de los grandes en el mundo del champán. Y cuando lo conoces como es él, te enamoras mucho más de él. Yo creo que es un tío de los que, sin ser de los que más tiempo llevan elaborando champán, porque Lassagne también es como lo que hablamos de Alberto Nanclares, que hace 20 años se dedicaba a otra cosa. Pero como tenía viñedo familiar, pues el padre le dijo, ¿esto qué? O sigues tú o sigue alguien, y tenía otro hermano que dijo, no, yo no, y dijo Manuel, pues me voy yo. Y debe ser un tío, pues como yo, que cuando me meto en algo lo hago bien. Y al final, pues yo creo que intenta hacer los vinos que le gustan. Vale. Este es un vino de que refleja muy bien lo que es su estilo de vino. ¿Hace muchas cubes? ¿Como cuántas cubes puede hacer la bodega? Bueno, hace algunas cubes efímeras, de las que lo hace una vez y ya no hace más, de las que normalmente hacen unas 7, 8, y luego de vez en cuando pues se saca ahí una cosita rara de estas. Y siempre lo importas todo, ¿no? Trabajas todo el Sí, yo tengo la suerte de que, bueno, Lassagne estuvo aquí en Galicia, en mi casa, en Ribeira de Fiñans, y me dijo, José, porque habla un poquito de español, me dice, José, siéntate aquí conmigo. Me sacó un papel y dijo, esto solo lo tienen 4 en el mundo, y tú eres uno de los que se lo voy a vender. De hecho, incluso hace unos meses estuve con él y me dijo que, bueno, una cosa me sorprendió mucho, me dijo que era en estos momentos su cliente número 1 del mundo, incluso por encima de Japón, que el país entero le comprará, bueno, sabéis que son muy aficionados al champán, y al champán bueno, y que me dijo que yo ya le compro más que él. Pues a mí eso me sorprendió y me llenó de orgullo, la verdad. Oye, ¿por qué no has puesto Cotet? Cuéntanos algo de Cotet, va. Bueno, porque en estos momentos hay muchas cubes que no tengo, y esta es una de las cubes que realmente me gusta porque es un vino muy directo. Le Cotet viene de una parcela, tú cuando vas a la bodega, de la parcela que está delante, que además que es una preciosidad, porque estás viendo todo lo que es la zona de Mongué, el valle, y en el fondo Troyes, ¿no? Que es la población que está allí justo al lado, más importante. Y es un vino de parcela donde, como ya dije siempre, digo, es 100% chardonnay, no añade azúcar total. No, ¿pero qué? ¿Se cree tiza pura y dura? Bueno, en Mongué hay mucha tiza. Es más, zonas donde la tiza flora de una pasada, es increíble. A mí siempre me han contado que muchas de las grandes casas de vino iban a Mongué a comprar algo de uva, porque es una uva que Mongué es una isla dentro de Champán, ¿no? Hay las 5 zonas, Cotet Blanc, Cotet Bar, Montaña de Reims, Valle de la Mar, y Mongué es como esa pequeña isla donde ahí hay champán porque hay suelo de tiza. A mí me gusta la austeridad de este champán. Es un champán que tiene un 25% de paso por barrica, ¿vale? Es un champán que aunque él hace la barrica para ciertas cuvées, en esta ha decidido que el estilo que quiere hacer es como más afilado, más directo, menos madero, que sea más frío el vino, más tiza. Y de hecho algunos de mis colegas del mundo del vino, muchos es de su cuvée favorita.
Yo soy quizás más de Colin Inspire, que conste. Sale como está Brut, pero a mí no se te entiende esto por natura, ¿eh? 0, 0, 0. Sí, sí, 0, 0, 0. Esto está ahí muy recto, muy joven, muy crudo, ¿eh? Mola, ¿eh? No está muy frío, no me dicen mucho frías, pero joder, esto es increíble. A mí me parece la burbuja, él hace las cosas, pues cuanto más artesanales se pueda, mejor. Yo lo he visto, de hecho, elaborar, que va. Tiene un proyectito ahí que dentro de unos años, a ver, que sale de ahí, que está haciendo en Portugal, de un espumoso con Susana Esteban, una amiga, una curiosidad, una anécdota, vamos. Lo he visto trabajar y es increíble, lo artesanal y lo preciso que es al mismo tiempo. Y esto tiene todo. Esto no sé qué puede tener, 60 meses de crianza en lías. No sé. Exactamente, debe tener... No, 30 y unos 40 meses más o menos, aproximadamente. Está joven, está recto. Está que yo quiero echarle más, porque a mí son chamanes que te hacen salivar. No es cremoso, no. Es, no sé cómo es decir la palabra, es sápido, muy sápido también, típico también pero de champán. Tiene poco peso y luego cuando tragas el vino te queda ahí como a mí me recuerda a Jerez, o sea, Jerez del suelo, ¿eh? Así como una acidez muy vertical, muy de cuchillo, muy fina, muy recta, que te pasa por en medio de la boca. Esta botella más está grande, está muy buena. Y tiene muchas cosas, muchos matices, pero un poquito de todo. Hay muchos que sí, tiene muchos matices, pero hay uno o dos que destacan. No, esto lo tiene un poco todo bien puesto. Y lo que digo yo, es un vino austero, es un vino que cuando empiezas a beberlo te está dando muy poquita cosa y va a más, ¿no? Cada vez se nota que da más cítrico. Es la pasada la sensación electrizante como de millones de agujas que te están clavando ahí, de esas pastillas, ¿sabes? Una pasada. Queda esta parte como... Y ya estás viendo que esto no aburre, además, porque hay muchos champanes que aburren, saturan, chalía, mucho bollería. No, esto no. Oye, bueno, eso es mi estilo. Tú importas también Jacques Celos, ahora vamos a pasar al Rosé y tal, y yo siempre te he oído hablar tanto de Lasagne como Greche, que esto, bueno, es un punto de vista muy amable. Sí, sí. Esto tampoco tiene mucho que envidiar a Lasagne, ¿eh? A Celos, dices. A Celos, perdón. Esto tiene mucho nivel, ¿eh? A ver, esto como todos sabemos, yo he probado botellas de estas, y ya digo, no de la Clos Saint-Sophie, ni no, algún Colin, algún Le Cotet, que está más grande que algún Celos. Así he probado algún Initial de Celos mejor que una Parcela. Celos, de todas maneras, yo creo que es un tío que hay que clasificarlo aparte. Para mí es fuera de categoría. ¿Le ves un poco de oxidación aquí? Un poquito, que te recuerda a Jerez. Claro que lo tiene, y lo dijo, pero lo tiene ahí lo justo, ¿no? Manzanilla me refiero al suelo, ¿eh? O sea, sin crianza biológica. Si eres enamorado, si te gustan las cosas, por ejemplo, el champán, a mí la madera me molesta, por ejemplo. Y hay alguna cuvée que hemos probado cuando llegamos, que salía la madera para integrar y tal. ¿Qué cuvée era? ¿Clos Saint-Sophie? Clos Saint-Sophie, exactamente. Bueno, esa botella es un crimen, no es para... No, sí, ya. Pero esto tiene algo de madera. No se nota. 25% de madera. No se nota, entonces nada. Si eres fanático de cosas que sean así como muy cruditas, muy rectas, muy cítricas, estrechas y este es tu champán. Mucha tensión tiene esto. Eso, tensión, sapidez, te deja la boca ahí como medio dormida de esa burbuja y luego te está diciendo, quiero más. Y esto, ahora cuando acabemos, nos lo vamos a zumbar con unas ostras, ¿no? De Laureano. Pues nada. Bueno, oye, José, gracias de verdad por todo. Un placer, curro, tío. un placer. Mola, tío. Lo sabes. Lo que llevas y está todo muy bueno, tío.